Mercedes Cabezas es secretaria adjunta de ATE Nacional, una de las principales dirigentes del sindicalismo actual y referente clave en la discusión sobre trabajo, Estado y derechos laborales, sobre todo en un contexto en donde están pasando un montón de cosas que a criterio del trabajador no lo están favoreciendo claramente con una propuesta de una reforma laboral, del otro lado de la oposición una contrapropuesta que todavía no se vio realmente efectiva. No quiero abordar todos estos temas sin antes presentarla a ella. ¿Cómo estás, Mercedes? Acá Ezequiel de Pino Yamne te saluda. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, por suerte. Sí. A pesar de la situación concreta de la que estás hablando y a la que estás haciendo referencia, primero decirte una cosa, nosotros y nosotras creemos que es necesaria una rediscusión del mundo del trabajo. El mundo del trabajo ha Sí. cambiado, la irrupción de la inteligencia artificial, las tecnologías, la digitalización, si querés, teñido de una imagen de emprendedurismo que no lo es tal, digamos, de personas que efectivamente necesitan trabajar en tres o cuatro lugares en forma permanente para constituirse un salario, digamos, porque esto no es emprendedurismo, no es que vos vas a ser un empresario exitoso por trabajar en Uber, Sí. eh, hace que tengamos que rediscutir, digamos. La existencia de un gran porcentaje de jóvenes que no conoce lo que es un trabajo con derechos porque ha visto precarizada su vida durante muchos años, efectivamente hace que tengamos que o sea, reconfigurar la discusión del mundo del trabajo en función de construir más y mejores condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, esa discusión, ese cambio estructural, porque es un cambio estructural del mundo del trabajo, requiere, primero, plena conciencia de clase, punto número uno. Segundo, discusión con todos los actores, digamos. Nosotros advertíamos que en diciembre se quería, en 31 de diciembre, si querés, con la copa en la mano, generar una discusión sobre trabajo, empleo y condiciones de vida en un día, digamos. Por lo pronto son temas lo suficientemente amplios como para respetarlos y dar alguna aproximación un poco más efectiva y grosera, digamos, si se quiere. Por otro lado, decirte que, nos interrumpe un poco la bocina, pero decirte que la realidad es que hay dos formas de ver el mundo del trabajo. Una de esas formas es creer que nosotros y nosotras, como miembros de la clase trabajadora, somos quienes generamos la riqueza, y otra de esas formas es pensar que el empleador, para hacerte un favor, te toma, te emplea en un trabajo y entonces te hace el favor de considerarse su empleador. Por supuesto, las situaciones que se derivan de eso son diametralmente opuestas. Si vos sos el trabajador que genera la riqueza, sos quien además tiene la potestad de discutir o poner condiciones en función de las expectativas que tenés para que esa riqueza sea redistribuida o distribuida entre hombres y mujeres. Podemos agregar a las diversidades, por supuesto. Y si vos pensás que es el empleador el que te da la riqueza, bueno, entonces es el empleador el que tiene que poner las pautas de trabajo y, por supuesto, las pautas de salario y, por supuesto, la pauta de jornada laboral y demás. Esta reforma apunta más al segundo modelo del que te estoy hablando, al modelo por el cual el empleador te hace el favor de darte el trabajo. Y entonces hay que resolverle la carga al empleador sin tener en cuenta que esas cargas patronales, a las que comúnmente llamamos en realidad, son apropiaciones de jubilación, apropiaciones de riesgo de trabajo de cada trabajador y de cada trabajadora. A mí me hace mucha gracia porque hablan de la industria del juicio. Y en realidad, si un empleador toma a una persona como la tiene que tomar, pone todo su salario en blanco y desvincula a esa persona como la tiene que vincular, como lo dice la ley, no hay juicio posible. En realidad, el juicio lo que enmascara es una relación laboral fraudulenta. Entonces, el empleador se apropió de tu tiempo, se apropió de Sí. tu masa salarial, se apropió de tu jubilación y de tu riesgo de trabajo y además no tiene que tener problemas si vos le haces un juicio, digamos. Eso, en primer término, por lo menos merece una rediscusión. Eh, en segundo término, el tema del banco de horas, que parece ridículo, pero que en algunos lugares del mundo, bastante más atrasados en materia de derecho, sucede. Efectivamente, yo podría contarte alguna experiencia, hasta incluso personal, de llegar a algún país
Sí, en un momento climático complejo y ver a la gente llorando en la calle y preguntarle a un argentino que estaba ahí en ese momento, porque trabajaba ahí, bueno, pero ¿qué pasa? Vos estás, no necesariamente el tornado que va a pasar por acá, si pasa por acá primero, va a efectivizar la destrucción total de las calles. Y que esa persona te mira a la cara y te diga, no, ¿sabes qué pasa? Que si esta situación climática se extiende durante más de una semana, yo durante más de una semana no como, porque en realidad a mí me pagan por las horas que trabajo. En la Argentina, nosotros percibimos y nosotras percibimos, si tenemos un trabajo formalizado, un salario mensual. Independientemente de las vicisitudes de la vida que conllevan la mayoría de los seres humanos, esto es, las licencias porque fuiste madre, fuiste padre, las licencias porque te enfermaste, porque, etcétera, etcétera. Digamos, percibimos un salario mensual. Eso en el mundo capitalista, de un tiempo a esta parte, está atado a la productividad de las personas. Ahora, nosotros podemos pensar que las personas son entes de productividad o podemos pensar que las personas son sujetos sociales a los cuales le pasan cosas y que efectivamente la percepción de un salario lo que permite es la previsibilidad de la vida. Porque ahí está el punto. ¿Qué haces con tu tiempo? Uno para qué trabaja. Trabaja para llevar una vida digna, esa vida digna se traduce en felicidad, la felicidad no es un estadio permanente, por supuesto, eso no hace falta que lo diga, pero sí es un estadio en el que uno puede alcanzar a hacer, el dinero es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo, a pesar sí. de que las burbujas financieras quieran hacernos creer lo contrario. Por lo tanto, en realidad lo que uno intenta es acceder a cuestiones que le produzcan felicidad y satisfacción. Ahora, el problema empieza a aparecer cuando en una reforma de estas características el dueño del uso de tu tiempo empieza a ser el empleador. Él te dice cuántas horas trabajas, en qué momento de la semana, eso puede variar de una semana a otra porque te tiene que informar cuando te necesita. Cuando no es un acuerdo entre partes y de forma permanente, vos perdés dos cuestiones. Primero es el uso de tiempo de tu vida, por lo tanto, si tenés alguna cuestión familiar, alguna cuestión personal, lo que sea que vos quieras hacer con tu vida para llegar a esa ansiada felicidad, no lo puedes hacer. Y la segunda cuestión es que lo que deja de aportarte y genera mucha angustia en los trabajadores y en las trabajadoras es la capacidad de previsibilidad. Esto que decimos nosotros con la inflación que hasta derrumba gobiernos, Sí. que es saber qué va a ser de tu vida el día 30 como el día 1. A pesar de que cobres poco, porque los salarios están deprimidos en la Argentina y porque por supuesto tendrían que cobrar mucho más y el salario mínimo vital y móvil, para mi gusto, debería de ser otro, pero a pesar de todas esas mediciones con las que no estoy de acuerdo, cuando vos tenés un salario mensual, lo que tenés es una previsibilidad sobre la disponibilidad de dinero, que efectivamente es sobre la disponibilidad de tu vida material. No es dinero, no es plata, no es papeles, ni siquiera es dinero virtual. Es lo que podés hacer con ese dinero. Eh, Todas estas cosas, y hay muchas Sí. más, podría seguir con la reforma laboral, pero bueno, imagino que no tenés 24 horas, pero todas estas cosas hacen a que podamos explicar la vida cotidiana y en qué la afecta. Y el problema que tienen estas cosas, uno puede decir, bueno, pero después viene otro gobierno y entonces, sí, está bien, pero cuidado, porque los cambios estructurales de la Argentina no son tan fáciles de derribar. Yo les voy a contar una cosa. En la década de los 90 se privatizaron gran parte de las empresas públicas. Algunas después volvieron a ser estatales. Pero hoy hay 2 grados de calor, 2 grados de frío y nos quedamos sin luz porque DESUR no solo no tiene como ente regulador un efector que permanentemente esté controlando que la inversión estatal, privada, monopólica funcione, sino que además el Estado nunca más hizo cargo de la energía. Digo, por poner un ejemplo, pero puedo poner un Sí. montón, ¿eh? Eh, Y Y te sí. llevo, Mercedes, con todas estas palabras que estuviste diciendo, pensando en los ejemplos que diste del argentino afuera, de esta cuestión de la privatización y demás. En esta primera respuesta que me diste, anoté 5 conceptos por lo menos que tienen que ver con ciudadanía plena, actores, salario mínimo vital y móvil, banco de horas, favores a las patronales, digo, productividad. Y lo llevo también a la gente, que es una parte fundamental, justamente por ser los laburantes la gran mayoría, y esta desconfianza que se genera no solo en la reforma laboral, sino en el sindicalismo y la política argentina. Y digo, ¿qué te pasa o qué?
¿Qué le dirías vos a esas personas pensando en este objetivo que se tiene por cambiar y favorecer lo mayor posible desde la oposición, desde los sindicatos, al laburante a pie que va a sufrir las consecuencias claramente de esta reforma laboral que se propone desde el oficialismo? Bueno, esa es una pata que no toqué, pero que también existe en la reforma laboral, la reforma del sindicalismo. Y uno podría decir, es cierto, hay sindicatos en la Argentina y hay sindicatos en la Argentina, por no calificar. Hay sindicatos y hay sindicatos, digamos, tipo de sindicatos. Yo soy parte de un sindicato que, de hecho, fue combativo con todos los gobiernos. Nadie puede venir a decirme, no, porque a este no le movilizaban, no, no, no. Y de hecho, yo considero que los trabajadores y las trabajadoras estatales, como su empleador es el gobierno de turno, como construye el Estado y tiene una responsabilidad superior, que es la de discutir el Estado, porque lo vive todos los días, lo materializa todos los días, efectivamente tiene que ser crítico de los gobiernos de turno, de modo tal que en la crítica que apunta a un cambio de modelo, como la que podría tener yo hoy con un presidente con el que no comparto nada, efectivamente, bueno, es más profunda y uno está en lucha permanente, todo lo que vos quieras. Ahora, cuando viene un gobierno que te dice que va a ser nacional y popular o que te dice que va a ser más progresista, también tenés que ser crítico. Porque efectivamente, si uno revisa un poquito la historia, se da cuenta de que en el año 1946, donde más derechos se consiguieron para los trabajadores y las trabajadoras, también se hicieron más paros y más movilizaciones. Digo, por poner un encono en ejemplo y además para entender que las democracias latinoamericanas se vieron amenazadas cuando sacaron a la gente de la calle, cuando olvidaron su base de sustentación, cuando fueron más progresistas pero olvidaron su base de sustentación. Eso por un lado. Por el otro, es cierto, la reforma laboral apunta a los sindicatos. Es cierto que podría decirte que hay un coletazo de la pandemia. Nosotros dejamos de hablar de la pandemia, pero lo cierto es que nosotros venimos de hace 5 años de una exacerbación del individualismo. Eso fue lo que hizo la pandemia. Los efectos psicológicos y los riesgos sociales de la pandemia se ven recién ahora, un tiempo después de que vos lo podés analizar. Bueno, hubo una exacerbación del individualismo. Es cierto que hay un componente muy complejo en las sociedades, que es que la democracia no resolvió los problemas de las sociedades, que redundan en crecimiento de pobreza estructural e indigencia estructural, no los resolvió, que es cierto que se ha degradado el mercado de trabajo, hoy hay más trabajadores precarizados y precarizadas, el trabajo se ha flexibilizado, pero también se ha precarizado, hay pérdida de derechos. Y es cierto que hay un viraje mundial hacia miradas más de derecha, de individualistas. Incluso esta ley plantea cosas graves, plantea la negociación colectiva por establecimiento, no por rama de actividad, plantea el fin de la ultraactividad de los convenios. Está bueno explicarlo esto porque si no parece, la ultraactividad de los convenios colectivos es que si vos llegaste a los 2 años en los que tenías que revisar el convenio colectivo para mejorarlo y el gobierno no te convocó a revisarlo, puede hacer las modificaciones que quiera, no modificarlo, pero pierde vigencia ese convenio colectivo. Digamos, quedás medio a la buena de Dios. Y efectivamente, esos convenios colectivos que nuevos la van a perder la ultraactividad, pero aquellos que ya la tienen sancionada, como la ley no es retroactiva, tienen 2 años para revisarlo y atenti con esto, los empleadores pueden hacer las modificaciones que consideren pertinentes sin consulta y el Estado también. Digo, se O termina con sea la que, negociación colectiva. En términos claro, concretos, se termina con la negociación colectiva. Teniendo en y cuenta además que la negociación tripartita en la Argentina ha cambiado sí. mucho, porque hoy tenés dentro de la planta estatal, que esto es otro análisis, lleva mucho tiempo y demás, ¿por qué llegamos a esto? Pero dentro de la planta estatal tenés ministerios, tenés secretarías, tenés espacios de construcción de poder institucional que están en manos de esas empresas, digamos. Entonces, no, la negociación tripartita en la cual empleador, trabajador y Estado como árbitro funciona en negociación colectiva, hoy ya no existe. Por lo menos una de esas patas es la misma, digamos. Este, pero más allá de eso, el esquema de negociación también corre peligro. Y yo la verdad es que lo que le diría a la gente es, cuidado, porque las negociaciones individuales, en realidad, el efecto de eliminar la posibilidad de colectivizar un reclamo
por rama de actividad, esto es todos los choferes, todos los trabajadores de comercio, todos los trabajadores, la posibilidad de descolectivizar un reclamo concreto, lo que termina haciendo es que efectivamente pierda poder ese reclamo en cada lugar del territorio. Eso es lo que pasa, digamos. No hay mucha más vuelta respecto de la cuestión. No es lo mismo movilizar 500 personas que 5, no es lo mismo parar 500 personas que 5, entendiendo el derecho de huelga como un derecho constitucional y como un derecho mundial. Porque me parece que acá nosotros estamos viendo a Argentina como adentro de un frasco y con la permeabilidad de tener sistemas que efectivamente en otros lugares del mundo esto no pasa. Y no, no, muchachos, atentos, esto sí pasa. La Organización Internacional de Trabajo, en su última conferencia, de la cual fuimos parte como sindicato, Sí. no solo se preocupa por la informalidad, el paso de la informalidad a la formalidad del trabajo con derechos después de 10 años de su recomendación, sino que también plantea la posibilidad de efectivamente regular la inteligencia artificial y hacer un convenio de plataformas, digamos. Si esto sucede en el mundo, es porque efectivamente hay un movimiento mundial que está cuestionando los derechos de la gente. Bien, y te llevo un poco con esta línea que seguimos hablando con respecto a representación sindical, sindicatos y sindicatos. Lo anexo a tu figura, así como secretaria adjunta dentro de ATE Nacional, y lo llevo también a un concepto que hablamos con Graciela Camaño, con Graciela Aleñá, también del Sindicato de Trabajadores Viales, Silvia Vázquez del Partido Verde, y esta falta de figuras en la representación dentro de la política de la rama femenina. También lo hicimos con Claudia Neira, presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires dentro de la legislatura. Digo, ¿qué te pasa a vos con eso? Digo, ¿pensás que faltan más mujeres en el rol de las determinaciones en general? Porque lo que me decían ellas, y te lo traigo a colación, era que estaba bien que haya mujeres, pero siempre tiene que haber más en los lugares de representación y de decisión, de no solo tener mujeres en espacios por tenerlas. Digo, ¿qué te pasa a vos cuando ves todo este sistema, este sindicalismo que estamos teniendo, incluso con esta nueva cúpula de la CGT que parecía que podía llegar a cambiar un poco y sigue siendo más o menos lo mismo de siempre? Bueno, te cuento que muchas de nosotras queríamos impulsar a una compañera dentro de la CGT a pesar de no ser parte de ni de ese entramado ni de esa representación, porque entendemos que todas las mujeres tienen que tener la posibilidad de tener lugares de poder y de representación política porque se los han ganado. Ahora, también dicho esto, te tengo que decir una cosa, yo soy la primera mujer en la Secretaría General del binomio, digamos, en 101 años de historia. Y uno podría pensar, ah, qué bueno, la primera mujer, sí está bien, pero pasaron 101 años en el medio, no jodamos. Sí. Sí, lo tenía como Nosotros dato, de hecho, para una llevamos próxima pregunta. mucho tiempo para poder entender que los reclamos de las compañeras mujeres son materializados cuando los plantean también las compañeras mujeres que saben de qué se trata. Y ahí entramos en un debate, si querés, hasta político ideológico, digamos. Hay compañeros que efectivamente te dicen, bueno, las mujeres no quieren hacer política, que están convencidos de eso, ¿eh? Que las mujeres se quieren quedar con los pibes en casa. En realidad la pregunta es, ¿hay alguna otra posibilidad en las sociedades de hoy de pensar a las mujeres fuera de la casa? Si pensamos una ley integral de cuidado en el último gobierno, y eran más licencias, y terminó siendo la idea de más licencias para compañeras que cuiden. ¿Alguien le preguntó a las compañeras si quieren cuidar? ¿Y eso quiere decir que amen menos? No. ¿Los padres aman menos? No, no aman menos. Las mujeres amamos como los hombres. Sentimos el placer como los hombres y somos felices en términos de mariposas en la panza como los hombres. Ahora, ¿decidimos o no decidimos cuidar? Y esto va para los hijos como para los padres, como para los familiares enfermos. ¿Decidimos o no decidimos cuidar? Llegamos a casa y no nos ayudan a lavar un plato los hombres. Son tan responsables del cuidado del hogar como nosotras, digamos. Y esa situación en la sociedad no está saldada. En la sociedad no está saldada. Y ante gobiernos negacionistas y totalitarios como el que tenemos hoy,
que empiezan a aparecer de vuelta estos discursos de odio permanente, y ponete los ruleros y quédate en casa, ¿para qué si no estás con las pantuflas y demás? Sí. Son discursos que empiezan de vuelta como a evolucionar o a avanzar y a escalar en la esfera pública, pero también lamentablemente en la esfera cotidiana de nuestras compañeras. Entonces es muy difícil. Nosotras logramos que en algunas organizaciones, no en todas, pero en muchas organizaciones se deje de resolver la política en el picadito del domingo, digamos, del cual obviamente las mujeres no No son participábamos. parte. Este, pero así y todo, todavía tenemos deudas que tienen que ver con entender que las compañeras hemos ganado un lugar de representación en la política, que tenemos voz y que tenemos voto, que nos instruimos para eso, porque nos instruimos para eso, y que tenemos una mirada de la vida. Y que para nivelar la desigualdad estructural necesitamos legislar en función de nivelar esa desigualdad estructural y hacerla real, que no quede como en una norma muerta. Digamos, todo ese combo explosivo Sí. lo vivimos. Por momentos con mucha felicidad, por momentos con mucha angustia, tengo que decirte. Porque en mi caso me tocan dos facetas de una misma realidad, que es la bronca de haber pasado 101 años sin una mujer que conduzca nuestro sindicato y la enorme responsabilidad de además hacer las cosas bien, porque si no sos la primera, pero también sos la última, ¿viste? Este, yo confío en el sentido colectivo que tenemos nosotras. Las feministas tenemos como varios lemas, pero hay uno del que a mí me gusta mucho agarrarme y que tiene que ver con que cuando llega una, llegan todas. Por supuesto, siempre hay un nombre en una lista, siempre hay una mujer con más visibilidad pública, si querés, que otra y demás. Y eso pasa también en términos de varones y diversidades, digamos. Es un mundo absolutamente diverso, pero siempre hay figuras más públicas que otras. Ahora, lo importante es cómo se toman las decisiones, no quién las dice. Porque si vos estás seguro de cómo se tomaron las decisiones y se hicieron colectivamente, después quién lo transmite es un detalle, digamos. Ok. No es que las mujeres nacimos para tomar nota en la reunión y cebar mate. No. Pueden tener los varones tan linda letra como las mujeres, tan entendibles, pueden ser buenos redactores y además pueden hacer unos mates riquísimos. Efectivamente, necesitamos que se entienda que las mujeres somos actores políticos de nuestras organizaciones y de la comunidad y tenemos opinión, que puede ser más linda, más mala, más buena, más dependiendo de quién la mire, porque no todos vamos a estar de acuerdo. Pero también es una opinión valiosa con otras características. Es mentira que somos exactamente iguales, no somos iguales. Necesitamos equidad de posibilidades, pero no igualdad en términos concretos. Somos distintos, tenemos miradas de la vida. De la misma manera que creo que hay que contrarrestar la mirada de que el varón vive constantemente en un privilegio. Yo no creo que vive en un privilegio. El mundo feminista es bueno para las mujeres, pero también para los varones, porque hay una sociedad que les dice lo que tiene que hacer. Y a veces los varones no tienen ganas de hacer lo que dice la sociedad. Entonces, me parece que hay que romper con estructuras todavía. Vivimos en un mundo bastante machista, vivimos en un mundo de organizaciones machistas, Sí. de un mundo del trabajo machista. Si vos haces una encuesta de cuántas mujeres hay en niveles gerenciales, te puedo decir más. Mira, la UIA tiene una mujer, dos mujeres vocales en los últimos puestos de su conducción. Digamos, en Nada, secretarías no tenía ninguna, hasta hace un año por lo menos que yo revisé el directorio no tenía ninguna. Digamos, me parece que eso hay que mirar. Bueno, si vos no ponés ninguna es muy difícil, viste, que hagas cambios estructurales y que entiendas este, la vida de una mujer que además de tener una jornada laboral, tener otra jornada laboral en su casa, seguir cuidando y tener una triple jornada laboral cuando decide además hacer algo por su propia solidaridad de clase de la sociedad en la que habita, bueno, me parece que ahí hay que revolver, discutir, que también es un cambio estructural y que también es un cambio paradigmático, ideológico, podemos seguir hablando, pero que requiere de la discusión de actores y que requiere además de la discusión de un compromiso político, porque no te sirve legislar si no vas a tomar en cuenta que después lo tenés que cumplir. En la Argentina tenemos un problema muy grande y es la distancia de la norma con la realidad. Esto es así. Después
Yo te puedo decir que soy una convencida de que no hay que acercar a la norma con la realidad por mecanismos coercitivos. Y soy una convencida de que eso es así. Pero también creo que somos una sociedad que necesitamos acercar la realidad de lo que pasa cotidianamente en la calle a las normas nuestras que son buenas. El problema es que no se cumplen. Entonces, para eso necesitas un cambio social. Y me parece que trabajar en esa tarea es nuestra responsabilidad no lejana, inmediata, pero fundamentalmente colectiva. Bien, y con todo esto que dijiste, Mercedes, de por sí, agradeciéndote por todo este tiempo, los conceptos son dados, y no queriendo robarte tanto tiempo, digo, hablaste de esta cuestión colectiva, del laburo que se hace también, incluso desde tu lugar, durante estos 101 años, siendo la única mujer con este tipo de representatividad. Lo anexo a una charla que tuve con Miguel Martínez, y una integrante de un partido de la principal oposición de México, hablando un poco referido a esto, ¿no? Del rol de la mujer en los espacios políticos y la participación, sobre todo pensando en un mundo que se está globalizando para el lado de la derecha y los discursos de odio, y te lo anexo con otra cosa que tiene que ver con la representatividad en la calle, esto que vos mencionaste de también hacer creer, y la credibilidad, la falta de credibilidad, digo, cómo se le llega hoy a la gente que hoy por hoy está un poco descreída, y sobre todo a los jóvenes que están ya migrando a una plataforma diferente, que no cree ya en los viejos modelos. Digo, lo hablamos con Eugenio Casieles la semana pasada también, digo, él cree que va a volver con mucha más fuerza la campaña de calle, por sobre redes sociales que hoy por hoy están inmersas en un aparato del Estado que pone toda la plata justamente en eso. Digo, ¿cómo se le hace para luchar desde ATE, y captar gente, por así decirlo, desde calle y luchando contra redes sociales? Mira, voy a empezar con lo último que dijiste. Sí. Eh, yo coincido en que la red social permitió la llegada en condiciones complejas a un mayor número de personas. Ahora, también es cierto, y en mi experiencia me sucede todos los días, que cuando uno va a un lugar a hablar con los compañeros, a debatir o repensar una situación específica, laboral y demás, aún en lugares bastante inhóspitos, lejanos y demás, porque hay personas del Estado en cada uno de los rincones del país, la realidad es que el compañero necesita el abrazo, la presencia, y no el discurso. El mate necesita el compañero. Y a mí me parece que volver a una política de territorialidad federal, entendiéndonos como todos engranajes de una misma cosa, puede llegar a ser una de las piolas de donde podemos tirar, ¿viste? Eh, la realidad es que nosotros hoy tenemos una gran porción de la juventud, te diría, cuasi desesperanzada. ¿Por qué? Y porque la democracia no le resolvió los problemas que tenía. Hoy no pueden comprar una casa, tienen que volver a la casa de los padres porque no pueden alquilar, porque se descentralizó la ley de alquileres, porque están en dólares. Este, no pueden pensar en conformar una familia porque en realidad deberían independizarse, pero si tienen pibes, cada vez es más baja la tasa de natalidad. Algunas mujeres podrán echarle la culpa a la ley del aborto. Yo les puedo decir que en realidad el problema es otro. La tasa de natalidad baja porque hay cada vez más personas que efectivamente entienden que tener un hijo, además de constituir una familia, representa un gasto. Entonces, digo, me parece que hay que poner la realidad donde va y empezar a admirarla y a desengranarla para poder resolverla. Y también me parece, y estoy convencida de que esto es así, aunque sea difícil de materializar, porque reconozco que es difícil de materializar, que se terminaron los salvadores de la patria, los liderazgos individuales. Yo soy una convencida de que nadie banca un proyecto político del que no se siente parte. Y entonces tenemos que buscar mecanismos por los cuales la sociedad se sienta parte de un nuevo proyecto político, porque si no, cada vez que yo soy una convencida de que Milei más temprano que tarde va a chocar la calecita porque es un proyecto económico, macroeconómico y político que la realidad es que no tiene posibilidad de sustentación, pero el problema que tenemos es que al aparecer nuevas alternativas
colectivas de resolución de crisis sociales, en general nos dicen, bueno, vayan a la casa que nosotros ahora les vamos a decir cómo ser felices. Y esa felicidad no llega. ¿Por qué no llega? Bueno, en primer lugar, porque me parece que llegó más el tiempo del escuchar que el de hablar. La política se alejó bastante de los reclamos de la sociedad o de la cotidianidad de la sociedad de todos los días. Me parece que resolver los problemas de todos los días, hoy la verdad que la política no está, y lo voy a decir escindida de cualquier vinculación partidaria. Hoy la realidad es que la política no está interesada, las personas no están interesadas en si Máximo o Axel hablaron, si Cristina y Axel se pusieron de acuerdo. Lo que quieren saber es cómo van a llegar a fin de mes, cómo van a comer. La verdad que no les importa en algún punto. Por supuesto, a los militantes del campo popular sí nos importa. ¿Qué dijo en tal lugar Javier Milei? Lo que les preocupa es cómo van a hacer para conformarse un salario, si hay menos Uber porque la gente se fue de vacaciones, o cómo comprarse una bicicleta para ir a repartir pedidos en Rappi, porque desde su trabajo formal no pueden llegar a fin de mes. Entonces, si nosotros no empezamos a resolver los problemas cotidianos de la gente, escuchando lo que les pasa, bueno, es muy difícil que podamos volver a enamorar con un proyecto político en el cual la gente se siente incluida. Me parece que llegó el momento de escuchar en vez de hablar y fundamentalmente llegó el momento de construir mecanismos de participación colectiva, democratizar la democracia y hacerle creer con realidades y no con discursos a las personas que son parte de un proyecto colectivo. Bien, clarísimo, Mercedes. Creo que tocamos todos los temas que queríamos tocar, desde reforma laboral, sindicalismo, el rol de las mujeres, dentro de los sindicatos, gremios y la política por sobre todas las cosas, así que no me queda más que agradecerte por todos estos conceptos desasnados. No, muchas gracias a vos, te mando un abrazo enorme. Y bueno, seguramente nos verán en la calle tratando de resistir y de construir alternativas de propuestas para una reforma laboral que efectivamente eh, construya una mirada del trabajo que reconozca trabajos que no se reconocen, como por ejemplo el trabajo de cuidado, y que ponga las corresponsabilidades donde tienen que ir. Bien, muchas, pero muchas gracias y buena jornada, Mercedes. Un abrazo. Abrazo grande. Bien, sí, así pasaba la palabra de Mercedes Cabeza, secretaria adjunta de ATE Nacional, una de las principales dirigentes del sindicalismo actual y referente clave en la discusión sobre trabajo, Estado y derechos laborales. Quédense que todavía queda mucho más énfasis sutil.